¿Qué tal estamos? Bueno, hoy vamos a hacer nuestra última sesión de animales y van a ser los animales de aire. Nos acordamos que hicimos tierra, ¿verdad? Agua y hoy nos toca aire. Pues si estáis preparados, poneros cómodos que vamos allá. Bueno, pues vamos a sentarnos con las piernas cruzadas, la espalda recta y antes de empezar con nuestros ejercicios vamos a nuestra palabra mágica. Subimos los brazos, respirando profundamente, cogiendo aire y soltando nos traemos las manos al pecho y decimos la palabra mágica que es Namaste. Y ya estamos listos para empezar. Bueno, pues nuestro primer animal de aire es la mariposa. Para ello ponemos las plantas de los pies juntas, ¿sí? Y nuestras manos también cerquita en los tobillos. Espalda bien larga y vamos a mover un poquito las rodillas, ¿sí? Como si fueran, o las piernas como si fueran las alas de una mariposa. Y seguimos respirando normal. Esto nos sirve un poquito para calentar nuestra cadera. Y respiro. Muy bien. Ahora vamos a llevar nuestras manos a los pies y vamos a girar las plantas de los pies hacia nosotros. Nos vemos las plantas de los pies y redondeando toda la espalda, ¿sí? Nos vamos a convertir en la larva. Sabéis que antes de la mariposa es una larva, un gusano, ¿verdad? Pues vamos a redondear para hacer ese gusanito. Viéndonos las plantas de los pies, llevamos nuestra cabeza hacia ellas y nos vamos a quedar aquí 10 respiraciones. 1, 2, 3, 4, si puedo bajar un poquito más, bajo un poquito más, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y subimos. Bien. Y seguimos moviendo nuestras alas. Eso. Como las alas de una mariposa. Estiramos los brazos. Y a la vez que movemos las alas, vamos levantando los brazos, cogiendo aire. Miro al cielo y suelto. Miro abajo. Miro la tierra y cojo aire arriba. Miro el cielo y suelto. Miro la tierra y cojo arriba. Miro el cielo y suelto. Miro la tierra y uno más. Miro el cielo y miro la tierra. Muy bien, ¿qué tal? Nos redondeamos otra vez, hacemos una larguita otra vez. Levanto las plantas de los pies hacia mí o hacia el techo, las giro. Podemos acercarlas un poquito más. Redondeo la espalda, llevo mi cabeza, muevo mi frente hacia las plantas de los pies y nos convertimos en una larva. Vamos allá, 10 respiraciones. 1, 2, intento traer mi cabeza lo más cerca posible a mis pies. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Subo redondito. ¿Qué tal? Muy bien, pues este fue nuestra mariposa. ¿Vale? Segundo animal de aire que vamos a hacer es la paloma. Entonces, para ello, nos vamos a poner a 4 patas, ¿sí? O a gatas, ¿verdad? Nuestras manos debajo de los hombros, rodillas debajo de nuestra cadera. Y ahora nos vamos a llevar nuestra rodilla derecha hacia la mano derecha, ¿sí? El pie derecho hacia la mano izquierda y hacemos un giro. Y ahora con nuestra pierna izquierda nos vamos deslizando hacia atrás. Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Eso es. Vamos a levantar el torso. Estiramos bien la pierna izquierda, bien estiradita en el suelo. El empeine también. Alargo la espalda. Respiro, abro bien el pecho. Miro hacia adelante. Y despacito vamos a ir bajando el torso hacia el suelo.
¿verdad? Esto nos sirve ahora para calentar un poquito antes de llegar a la paloma completa, ¿sí? Venga, nos quedamos aquí. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, empujo con las manos arriba el torso. Abro el pecho, miro hacia adelante. Y vamos a repetirlo. ¿Preparados? Bajo despacito, 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 lo más cerca posible que puedo del suelo. Y me quedo. 5, 4, 3, 2, 1. Empujo con las manos arriba. Bien, bueno, ya calentamos un poquito nuestra cadera y vamos al segundo paso para hacer nuestra paloma completa. Entonces intento enderezar el torso, levanto un brazo, levanto el otro brazo, entrelazamos las manos, ¿sí? Y llevamos un poquito la mirada hacia el techo y nos quedamos aquí. 5, 4, 3, 2, 1. Descanso y bajo un poquito el torso, igual al suelo y mi cabeza. ¿Qué tal? Repetimos una vez más. Empujo con las manos, arriba, arriba, arriba. Intento enderezar el torso lo máximo posible y vamos subiendo los brazos, primero uno, el otro, entrelazamos las manos, miramos arriba y nos quedamos. 5, 4, 3, 2, 1 y bajo. ¿Qué tal? Muy bien, vamos a hacer el otro lado. ¿Cómo vamos a salir de aquí? Empujo el suelo con las manos, pongo mis deditos de la pierna izquierda en el suelo, hago espacio para poder echar mi pierna derecha hacia atrás, ¿verdad? Y vuelvo a la posición anterior, a gatas. Ajusto mis manos debajo de los hombros, rodillas debajo de la cadera y vamos a hacer exactamente lo mismo con la pierna izquierda. Rodilla izquierda a la mano izquierda, ¿sí? Voy. Y ahora, pie izquierdo hacia mi mano derecha. ¿Ves cómo voy abriendo un poquito aquí? ¿Verdad? Y ahora voy a deslizar mi pierna derecha bien hacia atrás. Bien hacia atrás. Bien hacia atrás. Eso es. Pongo las manos hacia los lados. Eso, la pierna bien estiradita, la pierna derecha. Y despacito vamos bajando el torso y la cabeza hacia el suelo. Vamos. Y nos vamos a quedar aquí. ¿Cuántas respiraciones? 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, empujo con las manos arriba. Miro hacia adelante, abro el pecho. ¿Qué tal? Vamos una vez más. Despacito bajo el torso. Y me quedo. 5, 4, 3, 2, 1. Empujo el suelo. Bien, y vamos a la paloma completa. Levanto una mano, levanto otra mano, entrelazamos. Venga, estiro bien el torso, miro hacia arriba, me quedo. 5, 4, estiro bien los brazos. 3, 2, 1 y suelto y bajo al suelo. Nos quedamos otra vez. 5, 4, 3, 2, 1. Empujo con las manos arriba el torso, arriba la cabeza. Eso, abro el pecho y vamos otra vez a nuestra paloma. Un brazo, otro brazo, entrelazo las manos, miro el techo, me quedo. 5, 4, 3, 2, 1 y vuelvo. ¡Qué bien! No es fácil, vamos a volver a nuestra posición sentada, cruzamos las piernas y descansamos unos segundos, simplemente respirando. ¿Qué tal? Debemos sentir un buen estiramiento aquí en nuestras caderas, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a estirar las piernas hacia adelante, sí, para estirarnos un poquito, para ir a nuestros siguientes ejercicios o formas
de pájaros. Alargo, 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 alargo la espalda. Intento llegar a mis pies y no donde pueda. Y vamos a relajar nuestra cabeza. Y nos vamos a quedar aquí. 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Y subimos redondito. Bueno, vale. Las siguientes dos formas que vamos a hacer van a ser de pie y son posturas de equilibrio. O sea que vamos a hacer un poquito de equilibrio, ¿verdad? Para hacer nuestro primer pájaro, que va a ser el flamenco. ¿Sabéis cuáles son los flamencos? Que son rosas. Sí, unos pájaros muy bonitos que son rosaditos, ¿sí? Entonces para ello podemos empezar por cualquier pierna, por cualquier lado. Yo voy a empezar por la pierna derecha, dejando mi peso sobre un pie, ¿verdad? Doblamos la rodilla y vamos a agarrarnos nuestro pie derecho. Vamos a mantener las piernas bien pegaditas, ¿verdad? Luego de lado así se puede ver. Venga, mantenemos nuestra mirada fija en un punto, agarro el pie con las dos manos, estiro bien todo el cuerpo, me quedo mirando al frente, intentamos aquí aguantar nuestro equilibrio 10 segundos, 10, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué tal? Vale, pues ahora ese flamenco, levanta un poquito el ala, ¿verdad? Entonces voy a estirar un poquito mi pierna, levantando un poquito la rodilla y el brazo contrario y sigo mirando hacia adelante. Y nos quedamos 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Bien. ¿Conseguisteis quedaros sin caeros? Bien. Pues el otro lado. Vale, pues vamos a hacer lo mismo del otro lado. Entonces primero levantamos la pierna, agarramos con las dos manos, pegamos bien las dos piernas entre sí, mira hacia adelante y nos quedamos aquí sobre un pie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1, y ese flamenco que va despegando un poquito su ala. Si aquí podemos empujar un poquito con nuestro empeine, la mano, ¿ves? Y levantando un poquito las rodillas, eso nos ayuda a levantar un poquito más las rodillas hacia atrás. Estiro el brazo contrario, mirada hacia adelante, y aquí si podemos intentamos quedarnos 5 respiraciones. 1, concentración, 2, 3, 4, ¿qué tal? 5, bien. Vale. ¿Cómo fue? No es fácil, si nos caemos no importa, volvemos a intentarlo y si no nos quedamos 5, pues nos quedamos lo que podamos. ¿Sí? Vale, vamos al pájaro, ¿sí? Ahora es, o ese flamenco que vuela. Si la postura se llama el pájaro, pues podemos imaginarnos ese flamenco que sale a volar. Entonces, desde la posición anterior volvemos a la pierna derecha. ¿Verdad? Vamos a cogerlo ya solo con una mano. Voy hasta el flamenco, que les pega un poquito el ala. Y ahora si queremos volar, vamos a soltar la mano derecha. ¿Verdad? Dibujando nuestras alas, estiramos la pierna derecha hacia atrás, enfocamos nuestra mirada al suelo, ¿verdad? Y nos quedamos aquí en equilibrio sobre un pie. 5, 4, 3, 2, 1, bien, y vuelvo, otro lado, cambiamos de pierna, ahora peso sobre la pierna derecha o la izquierda, da igual, siempre cambiando de pierna, ¿sí? Venga, podemos empezar agarrando el pie, bajamos un poquito el torso hacia adelante, es súper importante que enfoquemos nuestra mirada en el suelo, en un punto cualquiera que estemos viendo ahora mismo en el suelo. Estiro la pierna de atrás, bajo el torso y nos quedamos 5, 4, 3, 2, 1. Oh, ¿qué tal? ¿Aguantamos? Bien.
Vale, vamos a poner un poquito más de dificultad. ¿Sí? Vamos a intentar mover un poquito esas alas. Voy a hacerlo de frente. Volvemos a cambiar de pie. Peso ahora sobre nuestro pie izquierdo. Estiro los brazos en cruz. Voy bajando el tronco y levantando gradualmente la pierna de atrás. Mi mirada bien enfocadita al suelo. Y ahora vamos a volar. Volamos, moviendo un poquito el cuerpo. Hacia un lado, muevo los brazos. 2, eso. 3, 4, 5. Bien, el otro pie. Venga, importante. Enfoco mi mirada, me concentro muchísimo. Mirada al suelo, voy bajando el torso. Estiro los brazos para volar. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué tal? Bien, ¿lo conseguimos? Si no nos sale, porque los equilibrios no son fáciles, lo volvemos a repetir todas las veces que queramos. También podemos poner un pie, ir un poquito con el otro, tanteando. Noto que tengo buen equilibrio, voy un poquito y vuelvo. Cambio, tanteo con el pie y voy levantando y bajando. ¿Qué me veo? ¿Que aguanto? Pues me quedo un poquito más, ¿vale? Intentamos siempre hacer lo máximo posible, pero cada uno pues lo que pueda. Y si nos caemos, volvemos a intentarlo, que de eso se trata. Vamos a terminar sentados, cruzando nuestras piernas, ¿sí? Para despedirnos ya con nuestra palabra mágica otra vez. Vamos a subir juntos los brazos, cogiendo aire y soltando. Nos traemos las manos hacia el pecho, pegando bien las palmas de las manos entre sí. Bajamos nuestra nariz hacia la puntita de los dedos. Eso. Y aquí decimos nuestra palabra mágica, que es Namaste. Namaste. Chicos, muchas gracias. Que tengáis todos un día fantástico. Y nos vemos muy prontito. Adiós.